La Santa Inquisición. No pocos eran los españoles que regalaban la vista viendo pasar a la negra Antonia, vendiendo fruta por las calles de Ocotlán. La mujer había llegado como esclava al lugar poco después de que, en 1637, una peste acabara con los aborígenes y con ello, con la mano de obra que se necesitaba para trabajar las tierras de los españoles. Muy devastada había resultado esa región, en que los indios americanos habían tenido que sufrir además la crueldad del conquistador Nuño de Guzmán, quien había sentado sus reales en el territorio conocido entonces como la Nueva Galicia. La bella joven había llegado desde muy niña acompañando a sus padres que venían directamente de África y llegaron hasta Cuba, donde los españoles habían aniquilado a los nativos. De ahí fueron llevados a la península de Yucatán y por último habían sido conducidos hasta lo que es hoy el estado de Jalisco. Su amo, el español, los tuvo en su poder un par de años y luego, por extrañas razones, dio la libertad a la familia. Y no solo eso, sino que les regaló una parcela en la que la familia sembró algunas frutas aprovechando los conocimientos que habían adquirido mientras fueron esclavos para el señor español. Para entonces, Antonia estaba en la plenitud de su adolescencia y ya ejercía una extraña fascinación en casi todos los varones que la observaban. Además, siempre cargaba como si fuera algún tipo de bebé en sus brazos. Era un bulto que había traído desde Yucatán y del cual rara vez se separaba. Las malas lenguas decían que se trataba de un niño que había engendrado con su examo, pues era el cadáver, comentaba una de las viejas del lugar, puesto que nunca se le había visto destaparlo. No, de hecho se cuenta que ya lo traía desde que llegó, replicó otra. Lo cierto fue que ni sus padres pudieron saber nunca qué escondía Antonia entre los brazos, envuelto en una vieja tela, y del español ninguna información se pudo obtener, pues abandonó esas tierras sin que hubiera explicación alguna, dejando abandonada su propiedad. Un malhadado día, don Ruy Baltasar, un funcionario menor de la alcaldía mayor de Poncitlán, a la que pertenecía Ocotlán, se dedicó a contemplar la belleza, esa gran figura de la negra Antonia, mientras bebía jerez en la calle, acompañado de algunos españoles que
había ido a visitar. Y de inmediato se quiso enterar de todo lo referente a la huérfana. Enterado de todo lo que se sabía de Antonia, decidió que, una vez concluidos los trámites que le habían llevado a Ocotlán, la abordaría en su mismo domicilio. Estaba decidido a hacerla su esposa. Al día siguiente, se apersonó en la pequeña huerta de la negra Antonia, quitándose el sombrero. Saludó. Buenas y santas tardes tenga la señorita. La muchacha lo miró extrañada a través de la ventana de su cocina, en la que guisaba el almuerzo. Buenas tardes, respondió muy seria. ¿Tendría usted la bondad de dejarme pasar? ¿No negará usted un vaso de vino a un sediento caminante que debe emprender el camino hasta Poncitlán? Antonia miró de arriba abajo la vestimenta de regular calidad del hombre y, aunque desconfiada, lo dejó pasar. Lo primero que el hombre vio al entrar a la estancia fue un gran crucifijo. Ya veo que este es un lugar santificado. Antonia salía de la cocina y se acercó a la mesa llevando un vaso de barro lleno hasta la mitad con vino, el cual el hombre apuró apenas se hubo sentado. Se limpió los bigotes con los dedos y se quedó mirando el bello rostro de la anfitriona mientras sonreía socarronamente. Ella sabía que tenía que responder algo por pura cortesía y así dijo: no es mala su apreciación sobre que aquí reina nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, el que usted lo dijera apenas entrando, y del modo en que lo hizo, me ofende al pensar que usted tenía otra concepción de mi hogar, en que, como sabe, vivo sola y ello se presta a toda clase de habladurías. Y más habrá si se sabe que usted ha permanecido demasiado tiempo aquí. El rostro del visitante se descompuso de manera enérgica y en sus ojos brilló aún más la lujuria, la cual la negra Antonia había notado en su mirada apenas lo vio dentro de su casa. Pues bien, ya he cumplido con la enseñanza cristiana de dar de beber al sediento, así que... El hombre saltó hecho una fiera sobre ella. No te atrevas a correrme, maldita manumisa, balbuceó mientras con una mano de hierro le apretaba el frágil cuello contra la pared. Quedaron callados un buen rato mientras
El funcionario contemplaba los bellos ojos femeninos y los carnosos labios que anhelaba besar. De pronto un fuerte dolor lo hizo doblarse. La mujer lo había golpeado con la rodilla en sus partes nobles y aprovechó el momento para salir huyendo. Don Baltasar salió unos pocos segundos tras ella, pero no la vio por ningún lado. Le extrañó mucho la rapidez con la que había desaparecido, pues en el entorno cercano no había árboles ni vallas, tras de las cuales la mujer hubiera podido esconderse. Entonces es verdad que es un ser malévolo, que ejerció control en la mente del español del cual fue esclava y que carga un feto, producto de sus relaciones con él. Se decía el hombre entre dientes, doliéndose aún por el golpe y rascándose la cabeza confundido. Pero yo sé cómo obligarla a que sea mi mujer. Y de inmediato se puso a hurgar en todos los rincones de la casa, en busca del extraño bulto que se decía que cargaba la negra Antonia. Tras cerca de una hora de buscar, volteando a ratos hacia la puerta por si regresaba la dueña de la casa, una duela del piso de la cocina se quebró bajo su pie y vio, a la luz mortecina de la tarde, una manta vieja. Rediez. ¿Pero qué diablos es esto? En cuanto pudo extraer el bulto, descubrió que la tela envolvía un rollo amarillento que resultó ser un códice antiguo, con signos y dibujos extraños. De modo que esto es lo que ocultaba la maldita. Recordó la referencia que le había hecho a la estancia de Antonia en la península de Yucatán, y que en aquella región había abundado los códices indígenas, los cuales Fray Diego de Landa había reducido casi a nada mediante el fuego de enormes hogueras, hechas con esos documentos, que para esa época eran considerados obras del demonio. Volviendo a enrollar el códice, lo acomodó entre sus ropas y se dispuso a ir en busca de su caballo, para partir a toda prisa a ver al comisario del Santo Oficio, don Elías Valverde, que sabía que se hallaba por esos días en la alcaldía de Poncitlán. Ya veremos cómo arde en fuego ese hermoso cuerpo, todo por haberme despreciado la infeliz. No obstante, detuvo su camino en medio de los árboles cuando creyó ver a la negra Antonia correr hacia la espesura. No, masculló y se remordió una punta del bigote.
Creo que primero trataré de llegar a un acuerdo con ella. Sería un desperdicio que tanta hermosura fuera a parar al infierno. Trató de andar entre la hierba a caballo, pero pronto tuvo que desmontar y seguir a pie. La luz de la luna ya se mezclaba con la poca claridad que el sol moribundo daba a aquel paraje. Poco a poco todo fue quedando en penumbras y de pronto don Ruy Baltasar creyó escuchar ruidos extraños provenientes de las sombras. ¡Antonia!, gritó fieramente para alejar el miedo y al mismo tiempo acarició la empuñadura de la daga que pendía de su cinturón. Tengo en mi poder lo que mucho atesoras. Si no quieres que llegue a las manos de la Santa Inquisición. Entonces, un resplandor se vio a lo lejos. Era la negra Antonia, quien se acercaba con una antorcha en la mano. El funcionario español quedó aún más asombrado por su belleza, que tenía algo de diabólico. A la luz de las llamas. ¿Qué demonios? ¿Acaso no tiene usted curiosidad por ver hasta lo último del códice? Depravada, ¿no sabes que esto te puede llevar a la hoguera?, dijo el hombre, enrollando el códice ante la nariz de Antonia. De modo que, si no quieres ir a parar ante el tribunal de la Inquisición, deberás ser mi mujer. De ningún modo. Por mí puede llevárselo a los inquisidores, pero no quiero al menos saber antes qué hay en ese papel. Yo gustosa se lo habría mostrado si usted me lo hubiera pedido. Pero ¿fue usted tan impulsivo y necio? El español desenrolló el códice de golpe. ¿Pero qué puede haber aquí si son basuras, signos y rayones que no entiendo? Exclamando esto, echó un nuevo vistazo al códice. ¿Lo ves? Idioteces. Y ni siquiera creo que sea cosa del demonio, pero ellos bien que lo consideran así. De pronto descubrió un dibujo que le llamó vívidamente la atención. En uno de los extremos del documento. Pero... no. Un momento. ¿Quién es este que...? Fue lo último que dijo. Los pájaros abandonaron los árboles espantados por un alarido de muerte. Al día siguiente, con el rostro cocido por los intensos rayos del sol, fue hallado el cadáver de don Ruy. De inmediato, se inició la búsqueda del responsable. Pero no se pudo poner nada claro, puesto que el cuerpo estaba intacto. Se instruyó al comisario Elías Valverde
para que interrogara a todos los sospechosos. El hombre viajó desde Poncitlán hasta Ocotlán y, en primer lugar, visitó la casa de Antonia. Dado los rumores que corrían en la región acerca de la maldad de la bella mujer, Antonia miró a don Elías y a los dos alguaciles que le acompañaban a través de la ventana de su cocina. Su rostro lucía de lo más fresco y apacible. Los invitó a entrar al tiempo que acomodaba su pelo con evidente coquetería. Mientras era interrogada, uno de los alguaciles descubrió que la duela rota de la cocina y se encaminó hacia ella. Pero la negra Antonia lo detuvo con su suave mano y lo conminó a sentarse de nuevo y a saborearse el buen vaso de vino que le sirvió. Pero el alguacil miró a la mujer y luego al suelo de la cocina, del cual sintió emanar un olorcillo a sangre que hizo que el terror corriera por sus venas. El hombre se sentó y no volvió a moverse durante el resto de la entrevista. Minutos después, y luego de que Antonia parecía haber resuelto las dudas del comisario, a entera satisfacción de éste, los hombres empezaron a despedirse. La mujer parecía haber ejercido una extraña fascinación con ellos mientras estaban alojados en su casa. Porque cuando estuvieron afuera, el comisario recordó uno de los motivos principales que le llevaron a esa vivienda. Así que luego de agitar la cabeza y de golpearse la frente para castigar su aturdimiento, viró y dijo a la negra Antonia: Lo había olvidado. Permítame informarle que se puede instruir contra usted un juicio por brujería o herejía. Según la cartilla del Santo Oficio que se me ha facilitado gracias al inquisidor Juan de Valtierra. La mujer esbozó su mejor sonrisa, al parecer con el deseo de volver a aturdirlo con lo encantador de ese gesto. Reforzó su coquetería llevando el pelo tras la oreja. Con una voz que sería capaz de quebrar la voluntad del hombre más firme, preguntó: ¿Tiene acaso que ver con el simple hecho de que viva yo sola y desamparada? Sin la protección y guía santa de un hombre. En efecto, se aturdió un poco, pero prosiguió con lo que había empezado. y ello es debido a un bulto extraño que usted, al parecer, guarda como si fuese un hijo. ¿Cómo, comisario Valverde? En dado caso, resultaría la maternidad delito que perseguir por la Inquisición. Y ello es absurdo, ¿verdad? En realidad, bien, terminemos con esto. Haga el favor de mostrarme dicho bulto.
muchacha hizo un ligero mojín de disgusto, pero con paso seguro se dirigió a la cocina, de donde volvió en cuestión de segundos cargando una mantita. Lo pongo en sus manos, comisario. A plena luz del día, los tres hombres desenrollaron el códice. Los dibujos y signos indígenas al principio no les decía nada, pero conforme iban descubriéndolos, empezaron a reconocer a sí mismos subiendo un templo indígena, con las manos atadas a la espalda. En la parte alta de la pirámide los esperaba un sacerdote con un cuchillo de pedernal en la mano. Y de pronto, una punzada en el corazón los hizo caer fulminados. Los tres cadáveres fueron encontrados poco después entre la hierba, a bastante distancia de la casa de la negra Antonia, quien esa vez no se había visto tentada como ante su buen amo español de pedirle que se detuviera antes de desenrollar la parte del códice en que cualquier español que lo abriera llegaría a su propio sacrificio. Se cuenta que después de que ella murió de vieja, un indígena entró a saquear su casa y se llevó el códice misterioso, el cual pudo leer, aunque con cierta dificultad, por ser descendiente de un sabio indígena, y descubrió que en él había dibujos sobrepuestos con una pintura extraña, la cual olió y probó. Sangre. Fue entonces que visitó a un hombre negro que vivía oculto en una cueva. Desde que la Inquisición había recibido rumores de que él practicaba una religión extraña en la covacha en que descansaba tras sus arduas labores como esclavo de un rico marqués. El hombre, tras mucho cavilar, descubrió que había sido aplicado algún rito africano en el códice, con el que se busca aniquilar a cualquiera que hubiera ejercido la esclavitud. Cuando las autoridades españolas descubrieron su escondite, lo apresaron junto con el indígena que le había llevado el códice de la negra Antonia. Pero de este documento no se supo nada, ni se volvió a hablar de él en mucho tiempo, hasta que se dio un acontecimiento relacionado con aquel extraño fetiche: la muerte del inquisidor Juan de Valtierra en su casa. Luego de que, según informó su esposa,
se había cerrado en sus aposentos para abrir un extraño paquete que había sido dejado a las puertas de su casona en Guadalajara. Esto fue Leyendas de la Inquisición. Como siempre, te invito a dejar tu like y seguirnos en todas nuestras redes sociales como El Universo del Terror. Te recuerdo que mi nombre es Mario Coronel y que sí estamos activos, pero lamentablemente pasaron bastantes cosas que mis archivos también que dejé guardados o precargados se me borraron y por esa razón no pude subir video ya casi por un mes. Estoy tratando de que ya eso no pase, pero yo sabía que me iba a ausentar un rato y por eso había dejado archivos programados, pero lamentablemente no se subieron. Pero bueno, cuéntame, ¿qué te pareció esta leyenda de la Inquisición? Justamente de estas historias que surgieron en México, o bueno, llamado la Nueva España anteriormente, en esa época. Y son varios relatos muy interesantes sobre los indígenas y los españoles, sobre ciertas leyendas y mitos que se rumorearon en esa época. Así que sin más, te recuerdo que mi nombre es Mario Coronel y que tengas una excelente noche.